Anunciado por la misma WWE, el próximo 15 de junio, Drew McIntyre buscará el campeonato mundial peso pesado contra Damian Priest, el mismo campeonato que se le fue arrebatado en el magno evento de WrestleMania 40, ¿y por culpa de quién? Del mismo CM Punk. En esta ocasión va a ser que Drew McIntyre va a recuperar el campeonato mundial peso pesado de alguna forma en su casa, en Escocia, y esta forma en la cual van a darle la historia es que Drew va a ser la superación de esa misma noche, sobresalir ante sus obstáculos y los miedos que tiene por dentro para poder conseguir el campeonato mundial peso pesado, su gran logro en el cual no pudo conquistar ni siquiera con su gente en la misma noche de Clash of the Castle en 2022. Este es como uno de los eventos importantes para una superestrella. La última vez en el cual hemos visto en este evento a Drew McIntyre estaba batallando contra un Roman Reigns que venía completamente feroz a retener el campeonato indiscutible universal ante la gente de Drew McIntyre. Ahora que Drew va a estar todo a su favor, podría abrir una posibilidad de que él pueda convertirse en campeón, y hay varias razones por qué. Drew McIntyre merece ser campeón mundial peso pesado, a menos que tenga una línea de que puedas tener este reinado por el título. También por el tema de la interacción con la gente, que actualmente Drew McIntyre está enganchado por redes sociales y en el cual el público lo está adorando, y Drew es alguien en el cual actualmente puede llamar mucha más la atención. Pero el problema que tenemos hoy en día es que la gente está invocando más el tema de CM Punk. CM Punk ha sido el verdugo de Drew McIntyre, costarle en WrestleMania ha sido el primer punto. Ahora hacerlo nuevamente tal vez en Clash of the Castle podría catapultar a CM Punk como el villano. Si bien Drew McIntyre está vendiéndose como el villano para la gente, todo podría cambiar si es que CM Punk provoca su derrota de Drew en ese evento adelante de su propia gente. Porque si nos damos cuenta, CM Punk desde que regresó ha estado inactivo hasta el momento. Su única participación fue en Royal Rumble. Ahora, si es que CM Punk le cuesta la lucha por el campeonato mundial peso pesado a Drew McIntyre, podría arriesgarse completamente en todo, porque en cierto modo CM Punk provocaría cambiar a Rudo sí o sí, y claramente la venta de mercancía con el tema relacionado de Punk cambiaría también su transcurso, y además podríamos indicar de que Drew McIntyre cambiaría a Babyface y las historias volverían nuevamente en un giro completamente de 360 grados, y la verdad sería un inconveniente completamente malo. Y además agregando de que Gunther va en búsqueda del campeonato mundial peso pesado también, ya que ganó el Rey del Ring. Así que ver esta historia en la cual podrías transformar en el tema de Drew McIntyre ganando el campeonato mundial peso pesado podría ser una buena idea, derrotando a Damian Priest delante de su gente. Luego llegaríamos a Money in the Bank, que tal vez para mi persona debería perder ahí Drew McIntyre tal vez en esa misma noche para poder hacer lo posible que pueda llegar contra CM Punk sin el campeonato mundial peso pesado. Como bien ya hemos dicho, CM Punk contra Drew McIntyre va a ser un combate mano a mano para SummerSlam, pero ahora mismo tener el campeonato mundial peso pesado estarían involucrando también a Gunther, y eso sería una mala idea. Así que para mi persona, o bueno, dentro de mi historia en la cual podría contar, es que Drew gane el campeonato en Clash of the Castle, lo pierde Money in the Bank y luego enfrente contra CM Punk. Así que sería así una historia en la cual podría basarse muy bien para las semanas siguientes al camino al evento más caliente del verano. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? ¿Ocurrirá algo inesperado? Coméntenme aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.